Santander, Bolívar. Han tenido más número de municipios con situaciones de desabastecimiento y también situaciones de racionamiento. Le repito, hemos llegado a tener 88 municipios con racionamiento. Quiere decir que el agua no está en los horarios normales, sino que se recorta el agua, como está pasando también en este momento en Bogotá. Con racionamiento de agua, ministra, 88 municipios, que no es lo mismo que racionamiento de energía, que es el fantasma que hoy nos acecha. Y al respecto le quiero preguntar, usted hablaba sobre las condiciones meteorológicas, que sí, que espera que empiece a llover en el país, pero lo importante es que llueva encima de esos embalses. ¿Cuáles son los pronósticos que ustedes tienen, por ejemplo, para la región oriental, para el llano, en donde están en promedio por debajo del 10%? Sí, fíjese que todos los embalses de energía para el sistema interconectado nacional, y hay que separar, la mayoría de los embalses son o de energía o de agua. Hay 4 ciudades principales que se abastecen vía embalse, el resto se abastecen por fuentes de agua corriente, o sea, caudales de agua de donde sacan los acueductos su agua. Entonces, los de energía principalmente se encuentran en la región andina. Y el embalse de Chuza, que es embalse de provisión de agua potable, se encuentra con caudales que vienen de la región de la Orinoquía. Entonces voy a hablar de cada situación por separado. Los embalses de energía que principalmente se encuentran en la región andina van a tener el beneficio una vez se instale la temporada normal de lluvias, que como dije anteriormente tuvo un retraso de entrada, y eso es lo que nos está, digamos, estresando los sistemas. Van a tener el beneficio que se pronostica que abril llegue la lluvia normal, pero que a partir del segundo semestre de este año tengamos fenómeno de la Niña, que significa que vamos a tener exceso de agua por encima de lo normal, y eso permitirá hasta cierto punto balancear el déficit de agua que tuvimos en este primer semestre. Eso frente al sistema energético. Ahora, Chingaza y el embalse de Chuza, de provisión de agua potable para la ciudad de Bogotá. La situación ahí es diferente. Mientras vamos a tener Niña en la región andina y en la región Caribe, hacia el segundo semestre de este año 2024, la otra cara de la moneda, al otro lado de la cordillera, Amazonía y Orinoquía, cuando hay Niña de este lado, sí, del lado de allá hay promedios de lluvia por debajo de lo normal. Por eso yo diría que en Bogotá la situación de alerta de provisionamiento de agua se debe mantener durante todo este año 2024 para ir haciéndole seguimiento a la capacidad del embalse de Chuza de recuperarse, y que la variable que sí podemos manejar, digamos, la variable meteorológica no la podemos controlar, podemos pronosticarla, podemos ver qué va a pasar, podemos entender hasta cierto punto la situación, pero la variable que sí podemos controlar es el uso y la demanda de agua, y allí debería estar todo el esfuerzo, pero no durante este mes de Niño, no esperando que lleguen las lluvias y nos relajamos, sino durante todo el año 2024, y dependiendo de la situación, de pronto también el primer trimestre del 25, porque recuerden que el primer trimestre del próximo año es temporada seca nuevamente, para lograr la recuperación del embalse, pero esto va a tener que tener una reflexión de fondo sobre los sistemas de abastecimiento de Bogotá, la demanda y la situación de la región Sabana de Bogotá. Vienen unos temas de fondo complicados, tiene usted razón, la venta de agua en bloque, el crecimiento de la Sabana de Bogotá, las grandes construcciones, pero también el debate que hubo en su momento para construir Chingaza 2, que no se avaló en su momento por el entonces alcalde Gustavo Petro, pero que tiene una serie de consideraciones también medioambientales. Es la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, con nosotros, hablando del pronóstico del IDEAM frente a lo que ocurrirá en los próximos días con el servicio, con las lluvias, con el estado del tiempo y la posibilidad de situaciones complejas en torno al abastecimiento eléctrico en el país. Ministra, muchas gracias. A ustedes muy amables, y creo que sí, ese debate va a ser fundamental. ¿Cuál es el sistema de abastecimiento, pero también cuál es la capacidad de carga hídrica de la Sabana de Bogotá en lógica de su expansión territorial y poblacional? Un abrazo y muchas gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue 905. Estás escuchando Blue Radio.
Al gobierno le aparecieron 6 apoyos en su idea de revivir o implementar vía decreto la reforma a la salud que ya se hundió, se archivó en la Comisión Séptima de Senado. Se trata de 6 EPS que, aunque no hay reforma aprobada, le dijeron al gobierno que quieren volverse gestoras de salud y vida. Esas EPS son Mutualser, Cosalud, Salud Total, Capital Salud, Familiar Deco y Caja Copy, que juntas tienen casi 14 millones de afiliados, que están en el Caribe colombiano, en Bogotá, Nariño, Boyacá y Meta principalmente, y que dicen quieren volverse gestoras luego de largas reuniones con el gobierno y parlamentarios del Pacto Histórico, y dicen en la carta varios senadores del partido de la U, para que vea cómo se mueve la política también afuera del Congreso. Volverse gestoras significa estar de acuerdo con el giro directo, porque dejarían de ser aseguradoras y la plata a las IPS o clínicas que presten servicio a sus afiliados llegaría directamente de la ADRES, aunque con 5 o 6% de ese pago a ellas, por lo que se considera proceso administrativo, como decía el texto que se hundió. Las palabras tienen el poder de crear realidades, tienen el poder de sanar, tienen el poder de tender puentes, pero las palabras también hieren, destruyen y distancian. Por eso todos los días nosotros necesitamos cuidar nuestras palabras, pensar bien antes de hablar, llenarlas de emociones de bienestar y permitir que esas palabras sean palabras caricias para los demás. Permitir que esas palabras sean palabras verdad para los demás. Que les posibilite a ellos seguir adelante y que nos posibilite a nosotros generar contextos de relación, contextos de bienestar. Oye, cuida tus palabras. No dejes que los impulsos emocionales te lleven a botar palabras dinamita, palabras que destruyen, palabras que causan heridas profundas. Cuando pensamos antes de hablar, cuando reconocemos el poder de la palabra, te aseguro que somos más felices y que... 9 de la mañana, 7 minutos. Después del Banco de la Vivienda, otro banco se anima a emitir más acciones en el mercado colombiano. Ahora un banco internacional prepara un proceso similar. BBVA Colombia realizará una emisión de acciones ordinarias hasta por el equivalente en pesos de 220 millones de euros, alrededor de 900.000 millones de pesos colombianos, una emisión bastante grande, mediante una oferta pública. La operación fue aprobada por la Junta Directiva de la entidad y las demás condiciones de dicha emisión, así como el respectivo reglamento, serán fijados por esta misma junta y posteriormente esos detallitos serán notificados al mercado. Asimismo, el grupo BBVA, accionista mayoritario con una participación del 95% en el BBVA Colombia, informó su intención de entregar a la entidad el importe equivalente en pesos colombianos de 210 millones de euros a título de anticipo para capitalizaciones futuras, los cuales se destinarán a la suscripción de las acciones ordinarias que se emitan conforme a lo señalado anteriormente. Al final, todo esto se trata de una capitalización. Estos recursos, cerca de 900.000 millones de pesos, producto de la emisión, se destinarán al crecimiento de sus operaciones en Colombia y además permitirán fortalecer sus ratios de capital, manteniendo márgenes de gestión apropiados sobre lo que exige la regulación en nuestro país. Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Antioquia, los departamentos del país con mayor potencial para producir hidrógeno verde. Ello según un estudio de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional que destaca esas zonas por su presencia de condiciones para generar energía de fuentes renovables no convencionales. No obstante, también enumera otros departamentos con altas potencialidades como Meta, Bolívar, Cauca, La Guajira, Córdoba, Tolima, Atlántico y Magdalena, todos con posibilidades a futuro en materia de hidrógeno verde, fórmula de generación que según la Agencia Internacional de Energía ahorraría unos 830 millones de toneladas anuales de CO2 que se originan cuando este gas se obtiene mediante combustibles fósiles. Estás escuchando Blue Radio.
esta semana será decisiva para la agenda de reformas del gobierno en el Congreso de la República, como es la reforma pensional, sobre la que hay un relativo consenso frente a la necesidad de avanzar en una reforma que permita avanzar en la amplitud del cubrimiento que se necesita. Hoy en Colombia hay una muy baja cobertura y es muy poca la gente que logra una jubilación después de su vida laboral. Y por eso el gobierno intenta llegar a tener consensos, aunque los tiempos están muy cortos, muy justos, y podría hundirse justamente por trámite esta reforma, aunque hay que decir que lo que se está impulsando fundamentalmente por parte de algunos sectores políticos independientes es la ponencia alternativa del partido de la U de la senadora Norma Hurtado, a la que el gobierno todavía no le ha cerrado la puerta. De manera paralela se han venido adelantando una serie de reuniones. El gobierno intenta restablecer una mínima coalición que le permita sacar adelante sus reformas. Se habla de al menos 8 senadores del partido de la U y de congresistas de otros partidos que estarían en ese grupo y que le darían al gobierno un colchón para intentar sacar adelante sus reformas. Llovió la guerra este fin de semana sobre territorio israelí, una lluvia de cohetes, de drones, de misiles lanzados por Irán, afortunadamente detenidos por la cúpula de hierro, que es el sistema de baterías antiaéreas de Israel, pero también de Estados Unidos. Las alarmas se habían disparado en la zona sur y norte de Israel y las autoridades de defensa civil ordenaron a la población a acudir a los refugios o cuartos de seguridad. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que en Israel estaban preparados para un ataque directo de Teherán. El mando del Frente Interno de las Fuerzas Armadas israelíes ha levantado este lunes de madrugada las medidas impuestas el sábado, por lo que se retomarán las actividades educativas, se volverán a permitir las reuniones de más de 1.000 personas y los lugares de trabajo funcionarán sin restricciones. Sin embargo, en la línea del conflicto y en el perímetro de Gaza aún permanecen sujetas a restricciones. Mientras el gabinete de guerra, compuesto solo por 3 miembros, fue autorizado a sopesar la respuesta de Israel, que por el momento parece no ser inmediata. Uno de sus miembros, el ministro de Seguridad Yoav Gallant, advirtió que el evento aún no ha finalizado. ¿Podría haber racionamiento energético teniendo en cuenta los bajos niveles de los embalses? Esto fue lo que dijo Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEJ. Estamos en una situación, la verdad, crítica, creo yo. Desde hace 15 días para acá lo único que hemos hecho es medio aguantar. Aguantamos un poco en el 31%, pero en los últimos 10 días, desde que arrancó el mes de abril, lamentablemente las lluvias no se han consolidado. El fenómeno del Niño sigue jugando su rol predominante en las lluvias en el país y estamos en ese nivel, como usted dice, el 29.7. Lo que ha dicho siempre el operador del sistema es que ellos no se sienten cómodos operando el sistema por niveles inferiores al 27%, que incluso se refleja en una curva que se llama como la curva de referencia de crítica, ¿sí? Que es la que ha construido el sector con la experiencia de los últimos 40 años o algo de ese estilo. Entonces, pues cada vez estamos más cerca, tenemos menos de 3 puntos porcentuales de holgura, o sea, nos seguimos comiendo la holgura y nada que llueve, y nada que llueve, y nada que llueve, y estamos ya, digamos, en este punto esperando que regresen las lluvias y ya se nos sale un poquito de control la situación. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Colombia, el presidente Petro defiende su tesis de la constituyente, no a través del Congreso de Colombia, sino, dice él, recurriendo directamente al pueblo, que no necesita, es la tesis del presidente Petro, que no necesita ser convocado, sugiriendo que lo va a hacer tal vez al estilo de Venezuela, como lo hizo Chávez en 1999 o como lo hizo Maduro en el 2017. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9:15, Felipe, hay aclaración del presidente Gustavo Petro por Twitter, por X. Dice que está siendo malinterpretado, que está siendo tergiversado en torno a lo que dijo anoche en su entrevista con Noticias RCN con don José Manuel Acevedo, y el tema de las formas y del fondo de la convocatoria a una asamblea constituyente. El presidente se queja. O sea, ¿qué está diciendo el presidente? No, pues nos remite a una lectura de una clase de filosofía
a una página además cubana. Yo no sé exactamente de qué dependencia del gobierno cubano esté citando la bibliografía. Camila Carvajal, ¿qué es lo que dice el presidente Gustavo Petro hasta ahora? Sí, señor, a esta hora hay un trino del presidente Gustavo Petro a propósito de este tema tan polémico con la constituyente. Lo que ha trinado el presidente Petro es, comillas, veo a partir de mi entrevista a RCN editada en pequeños trinos una malformación en la mente de mis críticos, la mayoría de derechas, de los conceptos de contenido, forma y procedimiento a propósito de mi propuesta sobre el poder constituyente. Aquí les dejo algo de filosofía para mirar los conceptos y pone el link de una página, un portal cubano, Ecurred, usted tiene razón que es cubano, en el que hay una explicación. El artículo se llama Contenido y Forma, Filosofía. Ese es el título que pone el presidente colombiano, que sigue trinando. Dice en este mismo mensaje, pregunta, ¿es más importante el contenido que la forma? Sin contenido no hay forma, pero las formas existen, evolucionan y actúan sobre el contenido. En el caso en concreto, el contenido es: si la gente de Colombia, las y las colombianos, deciden sobre el país, sus problemas y su destino, es lo que dice en este mensaje el presidente Gustavo Petro. Por último, Ricardo, si usted revisa las fuentes de este artículo, que le insisto se llama Contenido y Forma, se encontrará que hay dos claves, Marx, pero también un diccionario filosófico. Este portal cubano, muy parecido en lo que se ve al entrar a él a la Wikipedia, conocida hoy en Colombia. Marx y Engels, Camila, gracias. Sí, señora, son dos de los autores que cita el presidente Gustavo Petro en esta discusión filosófica. Ecurred, a propósito, Héctor, es un proyecto de enciclopedia colaborativa en red, como nos decía Camila, sí, una suerte de Wikipedia del gobierno cubano. Obviamente Wikipedia la bibliografía cubano, sí, es de pensadores socialistas o pensadores comunistas. O sea, hemos caído bajo en la discusión, digamos, pues porque obviamente yo esperaba, y el presidente pues es un gran lector, el presidente es un hombre culto, y cuando vi que había un link pensé que pues iba a valer la pena, iba a haber una lectura interesante sobre este rollo de los contenidos y de las formas. Pero miren, Ricardo, a mí lo que me parece de este link es que sí deja al descubierto una cosa que, no sé, solemos dejar pasar. Y yo no sé si el presidente la acepte y la confiese, digamos, abiertamente. Y es que a él lo podríamos categorizar como marxista, porque claramente, digamos, las referencias bibliográficas del texto pues son Marx, Engels, etcétera, y pues el marxismo es una corriente filosófica y es una interpretación además social, muy buena desde el punto de vista sociológico del modo de producción capitalista y etcétera. No tengo nada contra el marxismo, al contrario, yo leo textos, le recomiendo a mis alumnos textos marxistas, etcétera, pero obviamente es una forma de entender el mundo y sobre todo de entender aquello a lo que Marx le hizo tanto énfasis, que es al modo de producción, a ver si debe ser capitalista o socialista o incluso comunista. Confrontacional ese es al capitalismo. El punto fundamental, y me parece que, bueno, si el presidente Petro quiere conversar sobre filosofía, pues podemos tomar un café con él, seguramente será interesante, y ver si patrocina la Federación de Cafeteros, Héctor. Se confiesa como marxista. Española. Pero para el avance de la discusión política coyuntural de hoy y de los problemas de hoy, pues yo me salto esta lectura que nos mandó el presidente Petro. 9:19 nos manda a leer el presidente, que ya había confesado, pues no es una sorpresa, la verdad, pero en la entrevista inicial que le dio a Andrés Mompotes en el periódico El Tiempo explicando su idea de constituyente, él se confiesa socialista. En esa entrevista dice, yo soy socialista. Así es, y a propósito del periódico El Tiempo, ayer escribió Felipe López Caballero una columna que se llama Petro y la lucha de clases. La leí. Y creo que en esa columna da en el clavo el doctor Felipe López cuando dice que Petro, el presidente Petro, es un agitador político brillante, pero ha resultado ser un administrador incompetente con una personalidad paranoica y pendenciera. Y yo creo que
hoy se está viendo con ese trino que lo que pretende es agitar políticamente, porque es que una discusión filosófica en un país donde hay tantos problemas reales, pues yo sinceramente sí creo que no es lo que le compete al presidente en sus trinos mañaneras. Estamos a puertas de un apagón, con racionamiento de agua, con una crisis en el sector salud, con la infraestructura parada, con una crisis de recursos, porque como lo ha mencionado Aurelio, aquí todo se deriva es de que no hay plata. Y él pensando en filosofía, por Dios. 9:20 minutos, hasta sus bases, hasta académicos tradicionales de izquierda de la Universidad Nacional le están reclamando por redes al presidente Petro que actúe, que deje un poquito de lado la carreta y que gobierne. Aurelio, 9:21. Pero a mí sí déjeme, Ricardo, descreer del talante marxista, comunista, socialista e incluso izquierdista de Gustavo Petro. ¿Sí? Petro es, como dijo Antonio Caballero, no es de izquierda ni de derecha, es Petro. Y este es el Petro. Cuando usted lo coge, bien arrinconado en el famoso tema de la constituyente, nos sale pues con el texto de materialismo dialéctico y la relación entre contenido y forma de Marx y de Engels, ¿sí? Pero usted después lo coge en el tema económico y dice, no, pero fíjese que el Fondo Monetario me está aplaudiendo. Y cuando lo coge con una cosa o con otra, va sacando todo lo que, cualquier cosa de un menú que tiene para emergencias. Entonces, a veces en emergencias dice, jale de aquí en caso de emergencia, ¿se acuerda lo que hay? O rompa el vidrio en caso de emergencia, ¿se acuerda? No, pues el martillo de las bucetas. Correcto. Un martillo, usted llegaba y cogía el martillo y rompía. Chao. Cuando tiene emergencias se vuelve marxista, cuando otras veces tiene emergencias se vuelve neoliberal. Ese es Petro. Mire, ya he dicho, yo no soy socialista, yo soy liberal de izquierda, mi émulo es López Pumarejo, o sea, ese es Petro, es él. Entonces, cuando se siente arrinconado, como arrinconado por la embarrada que hizo en la entrevista de ayer, entonces nos saca Marx a Engels para descrestarnos. No nos descresta ni nos engaña. Es Petro siendo Petro, manejando mal el país, sirviéndole solo a Estados Unidos y que lo demás en Colombia vaya por lo largo de la ancha. Aurelio, mi pregunta es, ¿el tema de la constituyente va o no va? Es decir, ¿qué? Porque ese es el fondo, no va. Esa es la forma. ¿Qué está diciendo frente a eso? Es la pregunta que tenemos que hacer. Si lo hace por la vía institucional, pues es muy difícil. Lo que pasa es que al presidente Petro le gusta provocar, le gusta generar este tipo de debates y obviamente da una respuesta que termina exacerbando una serie de inquietudes frente a quienes tienen el temor de que el presidente se salte los cauces legales y constitucionales y termine haciendo una convocatoria vía decreto de la constituyente. A los que el presidente llama lo único que tenía que hacer el presidente en la mente, dice el presidente, a los que tienen malformación en la mente de mis críticos, la mayoría de derechas. Luis Ernesto, 9:23. Pero lo único que tenía que hacer el presidente en esa pregunta que le hace José Manuel es responder con claridad, no voy a convocar una constituyente, o sí, voy a presentar la ley al Congreso para que se haga a través de... Pero se echa un cuentazo, pero aparte del cuentazo que se echa en la entrevista, lo que creo que es relevante, y todos claramente sabemos cómo terminó el modelo cubano, y por eso cualquier cita de una fuente cubana, pues lo que hace es desdecir seguramente de su propósito. Pero lo interesante de citar al marxismo, de utilizar esto, es que nos revela algo muy importante de la forma de ver el mundo del presidente, y es que el marxismo, como forma de pensamiento, como filosofía, es teleológico, es decir, no hay que hacer nada para que al final la contradicción de los factores de producción, de la lucha de clases y demás, termine en el socialismo, el comunismo. Entonces, esto dice mucho de lo que piensa el presidente, y el presidente considera, evidentemente, que el cambio se materializa simplemente exacerbando las contradicciones. Lo único que tiene que hacer el que quiera el cambio no es hacer el cambio, no es gestionar, no es que el Ministerio de la Igualdad, que está ejecutando el 1% en el cuarto mes del año, ejecute ojalá el 30% para lo que va al año, no es que se tramiten las leyes en el Congreso, simplemente lo que hay que hacer es luchar, exacerbar las contradicciones. En esa teoría, entonces, casaría lo que está
ocurriendo con las reformas en el Congreso. Claro. Simplemente no se aprueban, entonces, pues bueno, el conflicto es el motor, lo que hay es que y se fue el sistema de salud. Las contradicciones y el choque, la lucha de clases o simplemente eso es lo que en la teoría marxista, y que es evidentemente equivocada, pues genera el cambio, no hacer el cambio, no hacer las cosas. Ya sabe usted quiénes son los ideólogos de cabecera del presidente Petro. 925, Daniel. Ricardo, y más allá si el presidente es marxista o socialista o se equivoca en sus análisis filosóficos sobre el contenido, la forma, etcétera, esa maña del presidente de decir las cosas de manera indirecta, dar una señal clara que él quiere mandar, que es que va a convocar una constituyente, va a tratar de convocar una constituyente. Yo creo que ya Héctor nos explicó que eso es imposible, muchos constitucionalistas nos han dicho que eso no se puede hacer, pero va a tratar de agitar el país, como decía Felipe López en su columna de ayer que mencionaba María Consuelo, va a crear una agitación, una conflictividad social, unas marchas seguramente de apoyo para contrarrestar lo que va a pasar el domingo. Está mandando unos mensajes que desestabilizan el país, y eso es lo preocupante desde un jefe de Estado que debería estar buscando la unidad, resolver los problemas, gestionar las soluciones y estar enfrente de los ministros. Es voz populi que el presidente no habla con los ministros, no los recibe para darle línea. Entonces el país está, digamos, en una discusión que a mí me parece muy grave, que convoque casi que una discusión filosófica, cuando los problemas hoy son de racionamiento de agua, de hambre en muchos sitios, de problemas de educación en muchas zonas del país. El país está tomado otra vez estamos perdiendo, digamos, todo lo que habíamos alcanzado en materia de seguridad. La situación del Valle del Cauca, del Catatumbo, del Cauca, es muy problemática para que el presidente esté convocando a una discusión filosófica sobre el contenido, las formas y el marxismo. Ese no es el rol del presidente de la República. Yo creo que hay muchos problemas en el país, y eso debería dejárselo a una facultad de filosofía, a una facultad de derecho, y que los académicos discutan eso. Pero él fue elegido para solucionar los problemas del país, no para filosofar sobre Marx y el contenido versus la forma. Álvaro, 9:27 minutos. Ricardo, Petro no empezó ahí, empezó con un gobierno de coalición, en que estaban también los conservadores, con unos ministros en los temas económicos de centro, y esta evolución hay que preguntarse por qué se da. Hay que tratar de no caer en la petrificación, que es una lógica un poco absurda de creer que el mundo es solo Petro. No, Petro funciona dentro de un ambiente, un medio ambiente político, social y económico que es en que estamos todos. Y Petro está reaccionando, sobre todo porque no ha logrado lo que busca. Él considera que tiene un mandato de cambio y está tratando de implementarlo, y no ha encontrado camino para hacerlo por vía del Congreso, que es donde ha tratado de hacerlo, que eso es lo institucional. Por eso está recurriendo ahora al camino de los decretos. Pero hay que pensar, ¿por qué un presidente evoluciona de esa manera? ¿No será que la contraparte también está evolucionando de una manera ideológicamente muy sesgada? No vamos en apoyar a los Mileis. Lo importante es ver por qué pasan estos procesos. En Colombia, sin duda hay un proceso. El gobierno ha venido sufriendo unos cambios. ¿Por qué se dan? La visión petrificada de solo hablar de Petro es un poco infantil, Álvaro, porque Petro no vive en un mundo propio, sino en este medio ambiente. Sí, lo que está es dando batallas políticas es un país con otros sectores que actúan igual o peor que él. Este es un país absolutamente presidencialista, y por eso el debate se petrifica hoy, como se duquizó hace 2 años, como se santificó hace 8, como se uribizó hace 20. Pero final, en todos los casos es una exageración, Ricardo. Por supuesto. En todos los casos es una exageración. No, pues hay que avanzar porque se le da al presidente... Que se baje el excesivo presidencialismo, la importancia que se le da al presidente. Pero es que la verdad es que el presidencialismo ya se ha amainado. En realidad hoy estamos en un presidencialismo atenuado. Digamos, eso no resiste análisis hoy. El famoso hiperpresidencialismo del que se hablaba por allá en los años 80 y 90, incluso en toda América Latina, ha ido disminuyendo, y en Colombia ni qué más, con semejante sistema de controles tan fuerte que tenemos. Hablar hoy de hiperpresidencialismo, pues realmente es una cosa que, a mi modo de ver, es un análisis que omite los cambios que ha habido en Colombia, entre ellos el fortalecimiento del poder judicial,
para no mencionar otros. Pero yo sí creo que en relación con lo que dice Álvaro, Ricardo, yo no estoy de acuerdo, digamos, yo creo que nosotros hemos comprado, y digo nosotros todos, hemos entendido que Petro hizo al principio de su gobierno un gobierno de coalición y que incluyó personas que no son propiamente de su corriente política en el gabinete y tal, lo cual es cierto, pero incluyó unos ministros evidentemente liberales, socialdemócratas, que no son marxistas en su gobierno. Pero lo que no creo es que hubiera habido nunca realmente un gobierno de coalición, porque es que uno no hace coaliciones con unas personas muy reputadas y muy respetadas, pero sin estructura política por detrás. Las coaliciones se hacen entre movimientos u organizaciones políticas, entre partidos políticos, no trayendo unas personas que no respaldaban, que no tenían ningún respaldo político, que no ponían ni un voto en el Congreso ni lo quitaban. La prueba es que llegaron y las fuerzas más o menos estaban igual, y las quitaron y las fuerzas seguían más o menos igual. Realmente la situación del presidente Petro no depende de que estuvieran hoy esos ministros en su gabinete, sino de una cosa en la cual yo sí creo que Petro no se ha movido, y a mí me ha sorprendido, y debo decir que aceptar que me equivoqué, porque yo pensé que se iba a mover, y era en su análisis. Yo pensé que él entendía que no podía quedarse en su pensamiento, sino que tenía que encontrar puntos con esos otros sectores políticos. Pero Petro no se ha movido un centímetro en la reforma de salud, un centímetro en la reforma pensional, un centímetro en la reforma laboral, y mientras no se mueva, en la pensional, todas le van a fracasar en el Congreso. Yo tengo dudas, yo creo que ha sido más flexible o algo flexible en la pensional, pero hablando de eso, Héctor, al menos políticamente están buscando restablecer algún tipo de coalición. Pero siguen los temas en el tema de los 3 salarios mínimos como umbral. Cuando ya había habido un avance, los liberales se reunieron con él y le dijeron: presidente, pasemos a 2. Incluso entiendo que algunos le dijeron: pasemos a 2,5. Él dijo: no me muevo de 3. Y si no se mueve de 3 salarios mínimos como umbral para la cotización obligatoria en el sistema público, no logra los votos en el Congreso. Sí, pero entonces, sobre eso, Héctor, es que el presidente Petro siente que ya se movió, porque recuerde que durante la campaña se hablaba de 4 salarios mínimos. Bajó a 3. Bajó a 3, y él dice que ahí ya... Ojo que puede haber en el tema de la pensional. Bueno, pero estamos de acuerdo en que no le gusta moverse. Por eso la coalición nunca ha sido se le dificulta, pero ojo, porque en estos días, yo no sé si el presidente vaya a decidir cambiar y moverse, pero lo que les quiero decir es que sí está muy activo políticamente, intentando retomar algún tipo de gobernabilidad en el Congreso. Hoy va a almorzar con la mayoría de la bancada del Partido Liberal en el Senado de la República, con 8 de los 12 senadores liberales en Palacio. Y obviamente el plato fuerte serán la reforma pensional y la posibilidad de que reviva la reforma a la salud luego de la apelación que debe definirse el próximo miércoles. Lo va a hacer también con el partido de la U. Es decir, políticamente hay jugadas y hay movimientos, Felipe, así que no descarte que haya cambios en posiciones en el Congreso de la República esta semana, que es fundamental para las reformas. Vamos a ver qué resulta de ese almuerzo, ¿no? Veremos qué pasa, Felipe, veremos. Sí, no pueden dejar por fuera la opinión del presidente Gaviria, el director del partido, que se ha opuesto a esta reforma también. 9:33 minutos, una pausa. Héctor, para finalizar, tengo deportes, tengo noticias. No, Ricardo, a propósito de esto que usted estaba diciendo, sí, mire, esto está bien interesante realmente, porque como hemos discutido hoy, si Petro tiene capacidad todavía política y tal, claro que la tiene, y mucha. Tiene dividida la bancada del Partido Liberal. Veníamos diciendo que él tenía la bancada liberal en la Cámara, pero que en el Senado no se sabe, pero se está empezando a saber. La tiene dividida casi por la mitad. Mire, pero de hecho, usted me dice que van 8 de 12. Solamente no invitó a Miguel Ángel Pinto, no invitó a Miguel, no invitó a Lidio García, a Mauricio Gómez, no invitó a Mauricio Gómez y no invitó a Lidio. A Lidio ya lo dije, me falta uno. Juan Pablo Gallo, de Pereira. Juan Pablo Gallo, que están claramente, digamos, esos 4... Son abiertos críticos de los proyectos. Críticos, sí. Pero tiene dividido al Partido Liberal. Tiene dividido al partido de la U, ¿no? Mire usted que hay 7 senadores de la U
que están pidiendo que se reviva la reforma a la salud. Entonces, si tiene 7 y 8 aquí lleva 15 y arranca con 30, pues ya va por 45, y para ganar en el Senado se necesitan 52 o 53. Entonces, esta pelea en el Senado, las votaciones en el Senado hoy, esta semana, por la apelación de la salud y por el trámite de la pensión, van a estar realmente de alquilar balcón y con un resultado bastante apretado. Va a ser difícil. 9:35 minutos. Las movidas políticas del presidente Petro, hablando de su posición ideológica y de los debates filosóficos, mientras el país afronta serios problemas de escasez de energía, de agua, frente a crisis en la salud, el presidente se dedica a filosofar. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, explicó la gravedad de que los embalses lleguen a un nivel por debajo del 27%. Yo lo que no quiero llegar como operador del sistema, que es XM, y es lo que siempre manifiestan ellos, es a ese nivel por una razón. Porque en ese punto me pueden entrar, digamos, como en un fallo los embalses, es decir, no puedo utilizarlos y me toca dejar de hacer uso de ellos por un tiempo. No sé si ustedes recuerdan, en el año 91-92 que nos apagamos, fue porque nos consumimos toda el agua que teníamos y después era como tratando de estirar lo que llegaba, como ir haciendo uso de él gradualmente. Entonces, a lo que no quiere llegar el sistema es a tener que decir, es que los siguientes embalses no los puedo utilizar porque estoy por debajo del mínimo. ¿Sí? Sí. Pero, doctor Castañeda, ¿qué diferencia existe hoy con un nivel de embalses del 29.78% frente a lo que pasó en el 92, el apagón famoso de la obra Gaviria y de aquellos tiempos difíciles? La gran diferencia es que hoy tenemos térmicas que funcionan y eso es lo que nos ha salvado. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Cuando siento que se me va la vida frente a las pantallas. Esta es la reflexión que estoy leyendo, que nos hace tomar conciencia que es importante estar conectados, pero también encontrarnos con los demás. Muchos están conectados y alejados de aquellos que están cerca. Muchos saben lo que le está pasando a los otros, pero no tienen una experiencia de empatía, de comprensión con ellos. Los seres humanos no solo necesitamos conexión, necesitamos encuentro. Que los corazones se tropiecen y que las esencias dialoguen. Ese es el tipo de reflexiones que está aquí en el libro El Man está vivo y está contigo. Una selección de textos que realmente les puede ayudar. A esta hora la información deportiva con ProColombia en Mañanas Blue. Esteban Chavez is there for EF Education Easy Post, the former Colombian national champion. Now into the final few hundred meters, and it's Chavez going through the center. Foss on the left-hand side, Harper on the right. It could be his big day. O'Connor starting to struggle though, but look at Harper. Is it going to be the moment finally for Chris Harper? It's not. It's for Foss. It's Tobias Foss. Sí, fue Foss. Brillante batalla de Esteban Chavez, el colombiano del IF en la etapa 1 del Tour de los Alpes. Se acerca el Giro de Italia y el corredor cundinamarqués hace minutos mandó en la montaña y en el embalaje final fue superado por Tobias Foss de Lineos, ganador de la fracción, seguido por Chris Harper del Jayco y Chávez, el colombiano, tercero. Sergio Higuita e Iván Sosa también hacen parte de la Armada colombiana en este Tour de los Alpes. Otra vez metieron el servicio, borde del área, Bosca Pereira y un remate adentro. Hubo varios rebotes, le quedó al Tico Vargas y este que desata el nudo a 2 del final. El Millos milagro azul, sí, a 2 del final. Millos marcó el gol que lo metió en la pelea por un cupo entre las semifinales en la liga. Juan Pablo Vargas concretó el 3-2 final en Casa del Pasto que le dio victoria al club bogotano, que llegó a 22 puntos y es noveno en la tabla, a 1 del octavo América de Cali. Millos está vivo y eso lo tiene claro el técnico Alberto Gamero. Hubiese sido duro perder un partido de esto cuando se iba ganando 2-0. Me parece que así como cometimos errores, también tuvimos la valentía de ir a buscar el 3-2 y ganamos un partido duro, complicado. Para este partido no había mañana.
y nos llevamos 3 puntos. En esa misma línea de millos está hoy el Medellín, que derrotó 1-0 al Bucaramanga y también con 22 puntos es 11º. La visión del técnico del poderoso Alfredo Arias. Sabíamos que íbamos a tener que salir a atacar en todo momento, los 90 minutos, pero que teníamos que estar muy atentos a defender más cuando atacábamos, ¿verdad? Porque era un poquito lo que estábamos pagando. Este equipo especialmente era muy fuerte en eso, es muy fuerte en eso Bucaramanga. Creo que los jugadores lo entendieron y lo hicieron. El que ya tiene asiento en los cuadrangulares semifinales es La Equidad. El equipo bogotano goleó 3-0 a Alianza Valledupar y llegó a 29 puntos. Los aseguradores están en la fiesta de los 8 y eso tiene orgulloso a su técnico, Alexis García. Un partido muy duro, pero creo que nuestro equipo fue serio. Sabíamos que veníamos por un objetivo, con un plan muy específico y fue un equipo con paciencia. A mí me parece que mostró madurez en un momento en el que es difícil, porque por ahí ir a perder o no ganar significaba algo de riesgo que no teníamos. 3 equipos ya están en semifinales: Tolima, Bucaramanga y La Equidad. Entre los 8 hoy, Santa Fe, Pereira y Once Caldas con 28 puntos, Junior con 25 y América con 23. Olha o Verdão aí, a para a metida no meio, o Rony dominou, sobrou para Richard, vai bater, En Brasil, sí, en Brasil, Richard Ríos, el colombiano, hombre gol del Palmeiras en el arranque del Brasileirao. Ríos marcó el único gol para la victoria 1-0 en casa del Vitória. Jugó 67 minutos, tuvo un remate al arco y fue suficiente para sellar el triunfo del Verdão, como se conoce al club paulista. Bom, feliz pelo gol primeiramente, pelo resultado que a gente sai no primeiro tempo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo pegado, a torcida faz parte do jogo também, o campo não está favorecendo muito, não está nas melhores condições. A gente continua trabalhando, a gente foi eficaz ali na primeira bola que teve dentro do gol, a gente conseguiu marcar o gol. En perfecto portugués, Ríos, el nacido en Bello, en Antioquia, guía al Palmeiras, que ahora recibirá en Sao Paulo este miércoles al Internacional de Porto Alegre, con colombiano a bordo, Rafael Santos Borré. Pausa y hablamos de Colombia, nuestra sub-20 femenina en Ecuador. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Que avanza Gaby, que bien la hizo, pero derecha, para el fondo, gol. Y fue gol, y fue triunfo en el debut para Colombia en el Sudamericano Sub-20 femenino en suelo ecuatoriano. Gabriela Rodríguez marcó doblete y certificó la victoria 2-0 de Colombia ante Chile en su primer juego en Guayaquil. La goleadora por Colombia terminó expulsada por una fuerte falta y será baja mañana ante Venezuela. Maite López, una sub-17 que refuerza esta sub-20 y su balance del juego ante las chilenas. ¿Qué es lo que más se destaca de este triunfo que se consigue el día de hoy? No, la berraquera y siento que, entregamos todo y representamos muy bien a nuestro país. Bueno, y sigue la batalla para Colombia. Brasil con 6 puntos lidera este grupo, Venezuela es segunda con 3 y Colombia tercera también con 3. Mañana Colombia, Venezuela, desde las 6:30 de la tarde por Gol Caracol HD2 y golcaracol.com. His stardom confirmed. Así cerró, entre aplausos, el estadounidense Scottie Scheffler su brillante actuación en el Masters de Augusta. El golfista estadounidense terminó menos 11 golpes bajo el par para quedarse con su segunda chaqueta verde, emblema que identifica al campeón del torneo en Augusta. Scheffler sucede al español Jon Rahm, campeón en 2023. Por Colombia, Camilo Villegas terminó en el puesto 35 tras 9 años de ausencia en este legendario torneo. Con noticias del golf, a las 9:44 cerramos los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
Como estaba previsto y sin ningún contratiempo, la disidencia de las FARC se salió con las suyas en Caquetá. Inauguraron con bombos y platillos el Colegio Internado Agropecuario Ambiental que lleva el nombre de Miguel Botache Santanilla, que es conocido en el mundo del crimen como Gentil Duarte, el temido líder del histórico Frente Primero de las FARC. Producto de esta inauguración, se despejaron todas las dudas sobre la garita que fue construida en toda la entrada de esta institución. Es el lugar donde reposará una estatua, una imagen del cabecilla guerrillero y jefe de las disidencias que fue dado de baja en Venezuela en el año 2022. Asistieron unas 200 personas. No importó la indignación colectiva por el homenaje a un criminal como Gentil Duarte o lo que significa por el riesgo que implica las disidencias que involucre en la educación de los niños y los jóvenes del país. El colegio no fue construido con recursos públicos, sino con dineros del narcotráfico. Eso lo sabe el gobierno del presidente Petro y el gobierno local. Lo cierto es que existe, está funcionando en un claro desafío al Estado y nadie se dio cuenta, pero peor aún, nadie, ninguna autoridad hace nada. El fantasma de un racionamiento de luz, de energía a la vuelta de la esquina por el bajísimo nivel de los embalses que ya cayeron debajo del 30%. El operador del sistema energético, que es XM, informa que están esta mañana 29.96, acercándose al 27, que será el límite. Cuando lleguemos al 27 nos apagamos, entramos otra vez 30 años después del racionamiento de los años 90, otra vez en modo apagón. Ya las térmicas que funcionan con carbón están encendidas al tope. A pesar de que lo había negado el viernes, el ministro de Minas, a pesar de que lo negó el sábado la ministra de Medio Ambiente, sí estamos al borde del racionamiento. Estamos esperando que llueva para resolver el problema de la generación de energía a través de las hidroeléctricas, pero dependemos en este momento de los aguaceros que pronostica el IDEAM. Deberían comenzar, si estamos con algo de suerte, a finales de esta semana y durante todo el mes de mayo. De no ser así, en algún momento el gobierno va a anunciar el comienzo del racionamiento. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, explicó cómo están funcionando actualmente las centrales eléctricas térmicas. Estamos casi a full, Néstor, estamos, como le decía, en 109 gigavatios hora día. La obligación de energía firme son 112, es decir, el primer máximo son 112, estamos... Son las 9 de la mañana y 48 minutos. ASEMI, que es la agremiación que reúne a la CPS del régimen contributivo, confirma lo que había anticipado el presidente Gustavo Petro. Hay sesión permanente con el gobierno intentando sacar adelante la crisis que afronta el sector de la salud. Caterina Ávila. Ricardo, pues a través de su cuenta de X, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral anunció que participará de estas conversaciones que buscan concertar el futuro del sistema de salud y por supuesto de las EPS. Dicen, abro comillas, las EPS agremiadas en ASEMI han aceptado la invitación del presidente de la República a buscar acuerdos en una sesión permanente de trabajo. Confiamos en que este espacio de diálogo que se convoca y que se informa hoy al país facilite la discusión técnica de los problemas del sector en defensa de los pacientes y la sostenibilidad presente.
Y la sostenibilidad presente en el sistema, y es lo que dice precisamente ASEMI, que es la Asociación de EPS del régimen contributivo, abriendo esa puerta a lo que plantea el presidente Petro, que dice que la mayoría de las EPS que hoy sobreviven están de acuerdo con la reforma a la salud. Bueno, de hecho todo el sistema está de acuerdo. No ha dicho el presidente en qué reforma está diciendo, a cuál se refiere, si a la de él o a la que plantean otros sectores. Por ahora no se abre la puerta a diferentes entidades adicionales a las EPS. Hablando de intervenciones por parte de la Superintendencia de Salud, hay noticia desde la Fiscalía, pasa a los estrados judiciales, la intervención que se hizo a la EPS Sanitas en los últimos días. Nicole Buitrago. Así es, Ricardo, buenos días. Hace pocos minutos llegó al búnker de la Fiscalía el representante legal del grupo Keralty, el abogado que ha tomado las riendas de este caso para interponer hoy una demanda penal por el delito de prevaricato de omisión. Dicen que la conducta del Superintendente Nacional de Salud como funcionario retardó, negó y omitió situaciones que ya había advertido la EPS y que, dicen ellos, generó la intervención a Sanitas de manera improvisada, ilegal y desproporcionada, y que este proceso fue completamente arbitrario. Recordó el abogado que en 2023 Sanitas había presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión o respuesta y que ya se había advertido que había una insostenibilidad financiera frente a la insuficiencia de la UPC, el recurso económico que les gira el gobierno por cada afiliado. Juan David Riveros, abogado de Keralty. Si la encuentran como nosotros, contraria a la ley, que convoquen una audiencia ante los jueces penales con función de control de garantías para que en ese escenario se analice la posibilidad de suspender por la vía de la acción penal el efecto del acto que nosotros hemos denunciado. Piden la investigación de la conducta del superintendente, pero también van a anunciar esta semana algunas medidas constitucionales e incluso internacionales ante la Relatoría de Salud de Naciones Unidas y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hablamos del racionamiento de agua en Bogotá y de las medidas que anunció el alcalde Carlos Fernando Galán. Una de ellas, aumentar el valor del recibo a quien gaste más de 2 veces lo que está catalogado como el mínimo vital, sin importar el estrato socioeconómico al que pertenezca el predio que haga el consumo. Felipe García. Sí, señor Ricardo, no va a importar si en una casa viven 5 o más personas, aquel hogar que consuma más de 22 metros cúbicos de agua tendrá una tarifa adicional en la factura del acueducto, es decir, le va a llegar mucho más caro el recibo del agua. El alcalde Carlos Fernando Galán no ha dicho de cuánto va a ser ese cobro adicional, sin embargo, para que se dé una idea de más o menos de cuánta agua estamos hablando, 22 metros cúbicos de agua son 22.000 litros de agua que puede consumir un hogar. Lo que dice el alcalde Carlos Fernando Galán es que son pocos los hogares en Bogotá los que consumen esa cantidad de agua. Escuchemos. Es un usuario, exactamente. Así funciona la regulación, es el usuario. Ahora, yo le digo una cosa, infortunadamente, digamos, esta herramienta es positiva, nos ayuda a desincentivar, pero no hay tantos hogares en Bogotá que superen esa cifra. Con esta restricción, Bogotá ha logrado bajar un poco más de 1 metro cúbico por segundo el consumo de agua, pero no es suficiente y la meta sigue siendo de 15 metros cúbicos por segundo en toda la ciudad. En este momento, Ricardo, según el último reporte, vamos en 16,01 metros cúbicos de agua por segundo, lo que se traduce en 16.010 litros de agua por segundo de consumo en Bogotá. Hablando de la crisis de agua, también de energía y la posibilidad de un racionamiento que no descarta el gobierno nacional, volvió a reunirse la CREC, finalmente volvió a obtener la mínima cantidad de comisionados, 4, que están discutiendo un tema crítico y es la situación de las comercializadoras. Algunas de ellas ya no tienen cupo en ningún banco. Marcela Peña. Hoy mismo la Comisión de Regulación de Energía y Gas podría firmar una resolución que amplía los mecanismos de pago de energía a plazos que aplican para los comercializadores desde el año pasado. Estas son las empresas que le llevan el recibo directamente hasta su casa, como Enel, EPM, Afinia, entre otras, esto para evitar un apagón financiero. Esta sería la primera decisión de la entidad luego de que volviera a operar el fin de semana, porque finalmente se posesionaron todos los comisionados expertos y se completó el famoso quórum para que se puedan tomar
nuevas determinaciones en el marco de la atención del fenómeno del Niño. La reaparición de la CREC se da justo en ese contexto que es decisivo para el sistema. Los embalses cayeron de nuevo y hoy estamos en el 29,78%. Hoy están funcionando 107,6 gigas de generación térmica, es decir, a gas, carbón y combustibles líquidos, de las 112 que reciben los recursos del cargo por confiabilidad, y sigue lloviendo poco. Según XM, estamos en menos de la mitad de los aportes hídricos al sistema. En el Ministerio de Minas se espera que desde hoy todas las térmicas se prendan y apoyen la generación para superar la coyuntura de manera exitosa. 9:54, ya hay fecha para el juicio contra Daisuris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, por interceptaciones o por supuesta violación de comunicaciones de Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro. Juan Esteban Quintero. Sí, señor Ricardo, audiencia de acusación que quedó programada para el próximo 21 de mayo de 2024 en el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Barranquilla, y que después llegará a la instancia de juicio. En ese juicio se va a determinar si Dai Vázquez es culpable por haber violado la intimidad de algunas conversaciones a Laura Ojeda, concretamente de haber hackeado el celular y las redes sociales de la actual pareja de Nicolás Petro Burgos. Cabe decir que cuando Vázquez firmó con la Fiscalía el beneficio de principio de oportunidad por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, este delito no fue incluido. En su momento, Vázquez se disculpó con quien era su amiga por haber sido partícipe de esa acción, Laura Ojeda, la cual no aceptó esas disculpas, por lo cual este delito quedó excluido de esa negociación. Este caso está relacionado con una denuncia presentada por Génesis Olava, quien era una allegada de Vázquez y de Ojeda. En ese documento se detalla cómo se habrían obtenido datos personales de manera indebida, que reiteramos llevar a juicio a Daisuris Vázquez. 9:56, llegó a una visita toda esta semana en el terreno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, Sergio Barbosa. Este anuncio lo hizo Jorge Luis Caballero, quien es un comisionado de la CIDH y relator para Colombia, quien dijo que el principal objetivo de esta visita es hacer una revisión basándose en el acuerdo de paz para ver cuál es la respuesta del Estado ante las acciones violentas en contra de las poblaciones vulnerables. Escuchemos qué dijo el comisionado de la CIDH. La comisión se va a enfocar en dos aspectos principales. En primer lugar, la implementación del acuerdo de paz de 2016. En segundo lugar, la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta estatal ante esta problemática. La CIDH no solo estará en Bogotá, también visitará los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, en donde se reunirán con representantes de autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estás escuchando Blue Radio. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, explicó cómo están funcionando actualmente las centrales eléctricas térmicas. Estamos casi a full, Néstor, estamos, como le decía, en 109 gigavatios hora día. La obligación de energía firme son 102, es decir, el primer máximo son 102, estamos a 3 de llegar a ese primer máximo. Y si llevamos a todo el parque a producir todo lo que es capaz de producir, lo máximo que podríamos son 119, 120 gigavatios hora día. Es decir, estamos ahí. Lo que dijo el ministro es, mire, todo lo que esté disponible, pongámoslo prioritario a que genere. ¿Sí? O pongámoslo, despachémoslo sí o sí, no digamos que sin tener en consideración el criterio de precio, sino si usted está disponible, usted tiene que prender. Ese fue como el mensaje que se dio ayer. Y eso es lo que esperamos que se refleje hoy, que subamos de 109 a ese 119 o algo por ahí, entre 115 y 119. Para una mejor experiencia con nuestros contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
convocaron ahí una comisión asesora de seguimiento a la situación energética para definir medidas extraordinarias. El gabinete de guerra de Israel, hubo discusiones sobre el ataque que podría venir a Irán, sin embargo todavía, Silvia, no hay declaraciones. ¿A qué hora se espera una alocución con los detalles, las conclusiones de esta reunión? No hay anuncio, Ricardo. Lo que está diciendo la prensa israelí es que es el segundo gabinete de guerra en menos de 24 horas y que lo que están discutiendo es poder conseguir un ataque doloroso a Irán, pero que no desate una guerra regional. Ese es el reporte que se está dando de esa reunión. Teherán, por su parte, ha advertido que va a atacar nuevamente con mayor fuerza a Israel si Estados Unidos toma represalias por ese ataque iraní contra Israel, que utilizó más de 300 drones y misiles el sábado por la noche. La verdad es que allí se han empezado a distender las medidas de seguridad en Israel, aunque continúa la suspensión de clases en todo el país, Ricardo. Silvia, 9:59, vamos ahora a los Estados Unidos. Ya comenzó la presencia del expresidente Donald Trump en el banquillo de los acusados, en uno de los juicios que se adelanta en su contra en la ciudad de Nueva York. Por supuesto, el expresidente Trump dice que esta es una persecución política. Juan Camilo Merlano. El primer juicio, Ricardo, ya avanza. En efecto, allí ya se han difundido imágenes del expresidente Donald Trump sentado en el banquillo de los acusados. Se permite la toma de fotografías, pero no es un juicio que sea televisado. El juicio arrancó, según lo que se ha reportado, con el juez colombiano Juan Manuel Merchán, hablando sobre una de las mociones presentadas por la defensa de Trump, buscando que Merchán se recuse, porque Trump asegura que es un juez parcial. De hecho, señala a su hija Lauren Merchán de haber sido una operaria de la campaña del Partido Demócrata, particularmente de Kamala Harris en el año 2020, y de haber escrito mensajes en contra del expresidente Trump en sus redes sociales. Pues dijo Merchán que esas eran acusaciones sin respaldo o sustento legal, y por eso negó esa